Una mesa redonda que, como ustedes pueden observar en su programa, va a estar integrada por tres destacados profesionales sobre la fiscalización, el transporte y la sociedad civil. El doctor Eduardo Burga Cruzado es un gerente de fiscalización de transportes, pesos y medidas de Sutran. El doctor Burga es abogado especializado en gestión pública, derecho administrativo, derecho de la empresa y contrataciones del Estado, con amplia experiencia en el sector público y privado. Ha trabajado por 7 años en la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías en distintos puestos y actualmente se desempeña, como hemos mencionado, su gerente de fiscalización del Servicio de Transporte, Pesos y Medidas en Sutran. Igualmente se encuentra con nosotros el señor Raúl Solórzano Cáceres, y cuenta con más de 20 años de experiencia en las operaciones logísticas, transporte multimodal y de material peligroso. Es miembro de la Mesa Técnica Multisectorial del Transporte de Carga Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, y es presidente además del Comité de Proveedores y Transportistas para la compañía minera Antamina. Ha sido fundador de diversos programas de seguridad vial, entre los cuales destaca Perú País Seguro, de Ranza Comercial del Grupo Romero. Finalmente también nos acompaña el doctor Adrián Revilla Vergara, quien es presidente y gerente general de la Asociación Cruzada Vial. Adrián es máster en Economía Internacional por la Universidad de Sussex, Inglaterra, y licenciado en Derecho por la Universidad Católica del Perú. Actualmente es gerente general de la Asociación de Bancos del Perú, presidente de la Cámara de Compensación Electrónica, director ejecutivo del Centro de Estudios Financieros de ASBAN y abogado asociado de Rey y de los otros abogados. Vamos a invitar, por favor, también a participar en esta mesa redonda a don Pérez Navarro Olivera, el fundador del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, que dio la primera conferencia, la primera ponencia, para que pueda, por favor, ilustrarnos y acompañarnos también en esta mesa redonda. Bien, vamos entonces a iniciar la misma, dándole el uso de la palabra a don Eduardo Burga Cruzado, sin duda, en un tema crucial y que ha sido tratado, no con la amplitud del caso, en la primera mesa y con las ponencias de nuestros expositores, como es el tema de fiscalización. Adelante, por favor. En primer lugar, agradecer la invitación en nombre de nuestro superintendente, el doctor Héctor Rubio, al grupo OH, perdón. Bueno, en primer lugar, antes de nada, quiero iniciar haciendo una delimitación de las competencias que corresponden a Sutran. ¿Y por qué empiezo por ese tema? Porque justamente existe en muchos sectores una confusión respecto a qué puede hacer Sutran, y también en muchas oportunidades pues creen que podemos fiscalizar todos los tipos de servicios de transporte en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, dicho esto, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, más conocida como Sutran, básicamente se dedica a supervisar, fiscalizar y sancionar los servicios de transporte de ámbito nacional, ¿correcto? Además de ello, Sutran también se encarga de fiscalizar y sancionar aquellas entidades prestadoras de servicios complementarios, tales como centros médicos, escuelas de conductores, talleres de conversiones y gran etcétera, ¿no? Pues bien, dentro de nuestra experiencia de fiscalización hemos podido advertir diversas problemáticas existentes en el marco institucional, tales como, por ejemplo, existe pues, y debemos reconocerlo, una limitada capacidad de fiscalización por parte del Estado. Y cuando me refiero al Estado, me refiero a los distintos niveles de gobierno. Básicamente, ¿por qué? Porque debemos reconocer que no tenemos una, digamos, capacidad de omnipresencia. Entonces, con los recursos que tenemos, debemos básicamente realizar una fiscalización en los diversos estamentos, básicamente estratégica, como lo hemos entendido en Sutran. Sutran, pues, como ya lo dije, tiene facultades de fiscalización de servicios de transporte de ámbito nacional, es decir, de todo aquello que autoriza el MTC, puesto que, digamos, a nivel tanto provincial como regional, tenemos también competencias por parte de tanto gobiernos regionales como provinciales para fiscalizar y autorizar los distintos, digamos, ámbitos de servicio de transporte de acuerdo a las jurisdicciones que estos tienen. Otra de las grandes problemáticas a nivel de servicio de transporte es la informalidad cambiante en el ámbito nacional.
Básicamente, ¿por qué? Porque está relacionado en la mano el tema de la limitada capacidad de fiscalización. Es decir, existen muchos gobiernos, tanto a nivel provincial como regional, que autorizan evidentemente, pero no tienen un cuerpo, por así decirlo, fiscalizador que pueda abarcar todas aquellas autorizaciones a nivel de servicios que estos prestan. Por supuesto, tenemos también una limitada cultura de seguridad vial. Esto, si mal no recuerdo, ya el Ministerio de Educación ha vuelto a retomar el tema de unos cursos de seguridad vial a nivel de las escuelas, ¿no? Sin embargo, ya venimos desde mucho tiempo atrás que esto no está arraigado en la población. Muchas personas no cobran conciencia de la importancia de la seguridad vial, del respeto por las normas de tránsito. Asimismo, también existe una, digamos, descoordinada política pública a nivel de lo que se denomina seguridad vial. ¿Y por qué? Porque muchos niveles de gobierno pues, prestan importancia a sus propios, digamos, objetivos, correcto, dentro de muchas veces sus jurisdicciones, pero no existe una política transversal que involucre a todos los niveles de gobierno. Finalmente, como no decirlo, ya en la mesa anterior lo han tocado, tenemos un marco normativo desfasado. Por ejemplo, nuestra Ley General de Transporte y Tránsito es del año 98. El Reglamento Nacional de Administración de Transporte es del año 2009. Pero ustedes dirán, ¿han existido modificaciones? Correcto, han existido modificaciones, pero estas siempre han sido sobre temas puntuales o problemáticas en concreto. Nunca ha existido una reforma estructural de todo este marco regulatorio, ¿no? Pues bien, ¿qué, digamos, acciones realiza Sutran teniendo en cuenta toda esta problemática? Pues nosotros, básicamente, estamos trabajando en 5 ejes principales que orientan nuestra actual gestión. La primera de ellas, básicamente, es el fortalecimiento de la fiscalización. ¿En qué sentido? Ya lo señalaba en principio, que no podemos ser omnipresentes, ¿correcto? Y sabemos, lamentablemente, que donde no existe presencia de la autoridad, pues simplemente se dan muchos incumplimientos de las normas, no solo a nivel de transporte, sino también de tránsito. Entendiendo ello y teniendo también como objetivo la disminución de la cantidad o del número de víctimas fatales por accidentes de tránsito, nuestra fiscalización actualmente está siendo mucho más estratégica. A partir de un análisis de la data que podemos tener, pues hemos orientado nuestra fiscalización a los principales, digamos, puntos de accidentes de tránsito a nivel nacional. Por ejemplo, tenemos ahora puntos fijos de control, tanto al norte de Lima, ya lo teníamos en Ancón, hemos subido un poco más, ahora estamos también en Huacho, puntos fijos de control, es decir, permanente presencia de Sutran o inspectores de Sutran en esos puntos. Huaral, también tenemos en Chimbote, estamos implementando últimamente uno en Cañete, donde también es una de las zonas, digamos, que tiene bastante nivel de accidentes de tránsito. En Corcona, por supuesto, también contamos con la presencia de la UTEC, que es nuestra unidad técnica estratégica, por así decirlo, de carretera central, ¿correcto? Para ello también venimos trabajando de la mano con la Policía de Carreteras para no solamente tener presencia de inspectores de Sutran, sino también presencia de personal policial. ¿Por qué? Porque básicamente se necesita trabajar en conjunto con las diversas entidades del Estado, digámoslo así, involucradas en materia de transporte y tránsito. Además de ello, pues, estamos fortaleciendo nuestro centro de gestión y control y monitoreo. ¿A qué me refiero? Básicamente, por ejemplo, tenemos que los buses interprovinciales o que prestan servicio de transporte de ámbito nacional tienen la obligación de transmitir GPS, ¿correcto? Entonces, nosotros a nivel de nuestro sistema podemos determinar los excesos de velocidad que pueden presentar los diversos buses que prestan este tipo de servicio. Además de ello, pues, y ya relacionado directamente a los temas de accidentes, estamos orientándonos en 2 puntos claves y eso sí lo quiero mencionar y hacer hincapié en ello. Antes Sutran no tenía competencias, por así decirlo, o facultades de prevención. A partir de la modificación a nuestro reglamento de organización y funciones del año pasado,
tenemos ahora nuestra gerencia de prevención, lo cual pues, nos permite no solamente orientar a los diversos actores, digámoslo así, que están relacionados en la prestación del servicio, sino también a nuestro público usuario de transporte. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente prestando capacitaciones o dando capacitaciones tanto a los transportistas como conductores y también haciéndoles conocer a los usuarios del transporte cuáles son sus derechos en materia de servicio de transporte, pero no solamente ellos, sino adoptar las medidas de seguridad necesarias durante la prestación del servicio, es decir, en el trayecto del viaje cuando ellos están en el vehículo, ¿no? Más adelante haré un pequeño hincapié más sobre este tema. Además, ¿qué estamos impulsando en Sutran? El empoderamiento del usuario, como lo decía, no solamente a través de que conozca mejor sus derechos y que conozca cuáles son las medidas de seguridad que debe adoptar durante su viaje, sino también permitiéndonos a que nos ayuden, básicamente, que ya dije, no podemos ser omnipresentes, en determinar cuando ellos detecten alguna, digamos así, conducta que pueda importar un incumplimiento de infracción. A través de nuestro aplicativo Alerta Sutran, correcto, los diversos usuarios de transporte, cuando incluso antes de iniciar su viaje o en el trayecto del viaje, nos pueden mandar una alerta a través de los smartphones. Esta alerta llega pues a nuestros sistemas informáticos, nosotros procesamos la data y, digámoslo así, de corresponder pues enviamos automáticamente o nos contactamos con los diversos puntos de control que tenemos en carreteras nacionales, intervenimos el vehículo y de alguna otra forma con esas acciones estamos, de alguna otra forma lo digo, limitando los accidentes de tránsito, ¿no? Porque podemos, si es que se detecta algún exceso de velocidad a partir de la alerta que nos damos de nuestro sistema de monitoreo, podemos intervenir el vehículo y evitar que sigan excediendo una velocidad. Otro tema importante a tratar es pues, los trabajos orientados a la prevención de accidentes de tránsito. A partir del día lunes es obligatorio para las diversas empresas de transporte transmitir un video, ¿correcto?, en el que pues deban informar a los usuarios del transporte cuáles son las medidas de seguridad durante el trayecto. Antes ni siquiera existía esto, señores. Esto es un modelo, si bien es cierto, copiado a nivel de lo que es transporte aéreo, pero también ya diversos países lo vienen haciendo. Los usuarios del transporte, si bien es cierto, muchas veces no obedecen las recomendaciones que le dan las diversas autoridades, pero por lo menos con esto estamos tratando de concientizarlos más. No solamente a los usuarios de transporte, sino también a los operadores del transporte. A evitar excesos de velocidad, como lo decía, que lleven el cinturón de seguridad durante todo el trayecto del viaje, ¿correcto? Además de ello, por ejemplo, que cosas básicas de un bus, ¿no? Que no permitan o ellos mismos no dejen bultos en los pasadizos del bus, porque esto lamentablemente también muchas veces cuando el bus está en movimiento, las personas quieren ir a los servicios higiénicos, entonces ocurren accidentes dentro del bus sin necesariamente ser un accidente relacionado directamente a un choque, por ejemplo, ¿no? Un minuto, Eduardo. Sí. Un minuto. Muchas gracias. Además de ello, pues, estamos en una política de desconcentración de nuestras actividades. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces teníamos presencia en regiones, pero esta presencia en regiones eran básicamente puntos de control. Ahora estamos poniendo unidades desconcentradas, es decir, acercando Sutran a los usuarios de transporte y también a los operadores de transporte. Y además de ello, y es un tema así que quiero destacar, estamos trabajando en una política también de cooperación interinstitucional. ¿Cómo lo hacemos? A través de convenios. Por ejemplo, hace unas semanas atrás, por fin cerrábamos un convenio con Sunafil. ¿Y por qué con Sunafil, dirán ustedes? Porque básicamente una de nuestras tareas y relacionada directamente también al accidente de tránsito es los excesos de las jornadas de manejo de los conductores. Causa fatiga, ¿no? Y es una de las causas también de accidentes de tránsito. Entonces, en conjunto con Sunafil estamos haciendo diversas intervenciones a nivel nacional. Nosotros, a partir de la norma que tenemos que hacer cumplir, y Sunafil a través también de, por ejemplo, el cumplimiento del horario de trabajo, que tengan pues un vínculo contractual directo con la empresa, ¿no? Y además de ello, pues hemos presentado diversas propuestas ya al Ministerio de Transportes y también al Congreso de la República, básicamente para que nos permitan fortalecer nuestra fiscalización. Hablábamos de normas desfasadas, correcto,
Pero no solamente son las normas que están pasadas, sino que también, como lo señalaban en la mesa anterior, Sutran tiene competencias de fiscalización. Sin embargo, estas competencias de fiscalización no le dan todas las armas necesarias para nosotros poder fiscalizar de una forma más directa y eficaz. Bien, Eduardo, muchísimas gracias y perdóname que te haya interrumpido. Ese comentario respecto a la incapacidad o imposibilidad de omnipresencia de Sutran resulta curioso e interesante, ¿no? Porque habla mucho de la transversalidad que existe todavía en materia de seguridad vial, pero no la ejecución transversal probablemente, ¿no? Y más adelante podremos comentarlo. Quiero cederle la palabra ahora a Raúl Solórzano, quien es asesor de seguridad de la Asociación Nacional de Transporte Terrestre de Carga, un rubro sumamente importante y comprometido con el tema que estamos tratando. Raúl, por favor. Muchas gracias. Primeramente, agradecer la invitación. Segundo, felicitar a los organizadores, felicitar a los expositores y a los panelistas, porque lo que estamos haciendo el día de hoy es, estamos formando una cultura de seguridad. ¿Ya? Por eso es importante que todos estemos en este compromiso, no solamente las autoridades, sino la empresa privada, la comunidad. La seguridad vial empieza en casa. Por eso es importante el compromiso de todos. Primeramente quiero hablar sobre los aspectos que se debe tener en cuenta en una fiscalización. Son tres. El primero es el aspecto técnico, tanto para vehículos como para personas. El siguiente aspecto es el aspecto legal, y creo que acá están los especialistas ya en la materia. Después viene el aspecto operacional, ¿ya? Y a su vez tenemos tres áreas de inspección. No solamente la inspección se debe hacer en el campo, la inspección se debe hacer a una inspección documentaria y haya una inspección, auditorías internas que se pueden hacer. O sea, ¿por qué tenemos que delegar a los pobres inspectores, a la Policía Nacional, para que pongan en riesgo su vida en la carretera, ¿no? Porque ya conocemos que tenemos conductores muy imprudentes, y esos conductores siguen en el entorno. ¿Por qué? Porque no tenemos un registro, no controlamos, no identificamos a estos malos elementos, a estos elementos de riesgo que generan riesgo y las empresas que generan riesgo. Hay un tema muy importante en la fiscalización, que es a quiénes fiscalizamos, a los formales. Más del 70% de los servicios que se brindan en la sociedad son informales. Entonces, ¿cómo combatimos a estos informales? Entonces, por eso es importante tomar en cuenta esos aspectos, ¿no? Ahora quiero compartir buenas prácticas en las empresas privadas. Una buena práctica es la que estamos haciendo el día de hoy acá. Por eso es importante que las buenas prácticas sean difundidas. Las autoridades deben de reconocer a las empresas privadas, a los gobiernos regionales, a las municipalidades, que se preocupan en generar una cultura de seguridad vial. ¿Ya? Porque la seguridad vial es una ciencia. Nosotros podemos predecir y podemos controlar los accidentes con una buena data, con un buen observatorio. No tenemos, o sea, una información, una buena data de dónde están los puntos negros. ¿Qué son los puntos negros? Que a veces el que no conoce la materia, yo recién he aprendido qué cosa es un punto negro, ahora que me estoy capacitando en el gobierno regional de Gallego. Un punto negro donde está centralizado la mayor cantidad de accidentes. Entonces hay que identificar cuáles son las causas, principales causas, y ahí fiscalizar, ¿no? Ahora, en el aspecto técnico, operacional, debemos de fiscalizar con tecnología. La tecnología es fundamental, ya nos ha explicado Tito, el exitoso de esa fiscalización. Ya estamos entrando a una tecnología a punta, los GPS. A veces las exigencias no tienen que ser que tenga GPS, sino hacer gestión para aprovechar ese GPS al máximo, porque te da control de velocidades, te da control de paradas, te controla y se sabe qué conductor
está manejando, o si llevaron 2 conductores o no, si es que hay cámaras también. ¿Por qué? Porque el usuario siempre va a sacar la vuelta a la fiscalización. A veces los controles ya están en lugares fijos, entonces ya el transporte de pasajeros necesita 2 conductores para ir rutas largas. ¿Qué cosa hacen los transportistas? Cruzan el control con 2 conductores y más allá se baja el otro. ¿Ya? Por eso es importante, la fiscalización tiene que ser a todo nivel, no solamente darle la responsabilidad a la Sutran, porque la Sutran solamente es responsable de la red vía nacional. ¿Quién fiscaliza? Ahora estuve en Piura, ofrecen el servicio de taxi en moto lineal. ¿Quién fiscaliza ese tipo de servicio de moto lineal en taxi? ¿O quién fiscaliza los mototaxis? O sea, cualquier medio de transporte se puede implementar, pero tiene que ser fiscalizado. Por eso he querido tocar estos aspectos, y más que todo es importante los registros, la data y la tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias, más bien, Raúl. Rápidamente damos el uso de la palabra a Adrián Revilla, en nombre de Cruzada IAL, para que dé la perspectiva ciudadana sobre esta problemática. Adelante, Adrián. Gracias. No sé si tienen lo de las presentaciones, si es posible, si me pasan el... Bueno, primero que tenemos que diferenciar es que una cosa es hablar de transporte y otra cosa es hablar de tránsito. La diferencia es fundamental para poder conocer de qué cosa estamos hablando. En transporte hablamos del desplazamiento de carga o de personas de un lugar a otro, y tránsito es por dónde se dirige, por dónde va, qué señales tiene, dónde debe detenerse, dónde debe recoger pasajeros, dónde debe cambiar la carga, etc. No tengo el controlador. Lo está apareciendo ahí en la derecha. Sí. Ya. Lo que quiero, antes de que avancen, por favor, voy a continuar con esto, antes de que avancen las imágenes. En el Perú no hay gestión de tránsito, en absoluto. Nosotros tenemos que dar una prioridad, y la prioridad es, primero, la gestión debe estar orientada a que los peatones puedan desplazarse bien y con seguridad. Segundo, los ciclistas. Tercero, lo que es el transporte masivo, de público o privado. En cuarto lugar, el transporte de carga. Y en quinto lugar, el automóvil privado. Aquí, lamentablemente, hemos puesto las cosas al revés y las seguimos considerando al revés. Entonces, queremos ahora implementar por parte de la Municipalidad de Lima 18 pasos a desnivel, y ni siquiera se ha hecho un estudio si esos pasos a desnivel son convenientes o no. Antes de hacer una intersección o hacer una inversión de esa naturaleza, tenemos que averiguar si lo que se requiere es realmente un paso a desnivel, o lo que tenemos que hacer es cambiar la semaforización, ampliar la vía, permitir giros a la derecha. En fin, hay varias cosas adicionales antes a tomar esa decisión. La priorización del vehículo ha generado que tengamos puentes peatonales por todos lados. No deberían existir los puentes peatonales. Los seres humanos deberíamos pasar a nivel. Los carros pueden subir y bajar, pero no nosotros. No nos corresponde. Es posible que una persona tenga que subir 5 o 6 metros de altura, luego bajarlos nuevamente, y si es una persona minusválida tiene que recorrer como 200 metros para llegar al puente y volver a bajar otros 200 metros para llegar a tierra. O sea, eso no es humano. Entonces hemos dado la preferencia al vehículo y por ahí no podemos caminar. Si vamos a Europa, si vamos a Estados Unidos, no encontramos puentes peatonales porque no es la forma en la cual se desarrolla este sistema. Hemos hecho dentro del sistema de seguridad vial y dentro del sistema de señalización, les pregunto, ¿cuál de las señales que ustedes puedan ver ahí es la correcta? O sea, ahí tenemos 6 señales de altura, todas son diferentes, nadie se ha puesto de acuerdo, y finalmente solamente hay una de ellas que es la que indica la altura como debe ser. Luego tenemos una señal que dice siga de frente, y la tenemos que siga de frente y de la derecha. Luego tenemos señales en carretera que tampoco corresponden a los diseños viales. Últimamente las concesionarias han tomado la decisión de poner abajo concesionado por un color. Ese aviso no es lícito, no corresponde. No puede ponerse un aviso de señalización de carretera algo abajo correspondiente a otra situación. Algunos han dicho, no, es que le puse una línea blanca para diferenciar entre una y otra cosa. Y eso es sancionable por el Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte no ha hecho hasta la fecha ninguna decisión al respecto. Se acaba de hacer un paso a desnivel en la avenida 28 de Julio, mal diseñado. Cuando hemos criticado esto como Asociación Cruzada Vial, la respuesta ha sido, tenemos 3 ingenieros técnicos viales que hablan sobre este tema, y nos dijeron, no, es una opinión del ingeniero que no respetamos. No, señores,
¿Es una opinión? No, es lo que dispone el reglamento del Ministerio de Transportes, cómo tiene que hacerse. ¿Cuál es el error ahí? Que no puedo hacer de una vía de 2 carriles 4 carriles. La norma me dice, de 2 carriles usted abre a un carril adicional y más adelante ese carril se puede abrir en 2. Pero no puedo abrir 2 y 2. ¿Qué es lo que pasa? Distritos como San Borja, lindo diseño de avenidas donde una vía de 2 carriles se abre en 4 carriles. Para los arquitectos, perfecto. Pero para los técnicos en tránsito es un desastre. ¿Por qué? Y se ve a cada rato. El vehículo que va por la izquierda considera, porque tiene las 2 posibilidades, girar a la derecha o seguir por la izquierda. El que está a la derecha puede o ir por la izquierda o girar por la derecha y se produce conflicto vial. Y eso no lo han respetado. Igual pasa acá. Los semáforos están colocados en cualquier lugar como mejor les parece, donde creen conveniente, y la realidad, me lo han dicho algunas empresas que ponen semáforos. Los alcaldes me dicen que pongan la menor cantidad de semáforos posible. Y la norma obliga a que existan por lo menos 2 luminarias, indicando, o sea, 2 rojos, 2 verdes, indicando que no se, la señalización. Un municipio dijo, no, aquí ya puse el peatonal y además el de vehículo. Y como es verde, verde es lo mismo. Pues no es lo mismo. Son 2 cosas totalmente distintas y dirigidas para 2 grupos de personas distintas. No cumplen ni con la altura ni con la distancia. Las ventanas mínimas son 12 metros, máxima 30 y tantos metros. Algunos están a 60 metros y otros vaya usted a buscarlos. Hay puntos en Lima donde busque el semáforo a ver si usted lo puede cumplir con la regulación. Se ha tomado la decisión de traer normatividad americana sin ninguna autorización. Una municipalidad, en este caso la municipalidad de San Isidro, yo entiendo, tienen toda la mejor buena voluntad, pero como dicen, el problema no es que no sepan, el problema no es que no sepan, sino que tienen iniciativa, entonces hacen unas cosas mal. Lo que hemos diseñado ahí en esa municipalidad es lo que se llama, no sé si conocen, hay un símbolo ahí que lo ven al lado, en la vía del lado izquierdo, como dos ángulos, que se llama el símbolo chevron. Ese símbolo internacionalmente, en los países que no han adaptado, que no es el Perú todavía, implica que la vía es compartida, es decir, que le avisa al ciclista y al que maneja el vehículo que esa vía es compartida entre vehículos y ciclistas. Aquí, ¿cómo lo han puesto? Como dirección del sentido de tránsito. O sea, la vieron, pero no la entendieron. Además, han hecho una vía de ida y vuelta en ciclismo cuando esa avenida es de un solo sentido. Yo no puedo entrar en una intersección cuando tengo que cruzar cualquier intersección y encontrarme con que los ciclistas vienen por la izquierda o vienen por la derecha. Solamente se hace ese permiso de que vayan en ambos sentidos cuando son vías de ciclistas segregadas, es decir, que no presentan conflicto con las vías principales o accesorias. ¿Cómo? Semaforizándolas. No tenemos semaforización para bicicletas. ¿A qué hemos convertido las vías? Algunos municipios como la de Surco han simplemente cancelado una vía de vehículos y pone una vía de ciclismo. ¿Por qué? Porque da publicidad. Pues ahora estamos hablando de movilidad urbana, hay que hacer moderno. Pero no se trata de eso. Se trata de hacer las cosas bien y no simplemente porque se nos ocurra. Gravísimas decisiones al haber ampliado a 4 carriles la zona de la Panamericana, frente al hipódromo. Ahí hay una esquina que es, miren cómo han marcado la vía, o sea, han marcado la señalización. Yo extranjero vengo acá, tipo americano, tipo europeo, le aseguro que usted maneja y se estrella. Usted va por su carril y se encuentra en la mitad del carril con un pedazo de cemento que le está impidiendo continuar. Y han habido muertos ahí. Yo pregunto, cuando ha habido un mal diseño vial, ¿se ha juzgado a alguien en la autoridad? ¿Algún funcionario ha sido responsable de los muertos que ha causado ese mal diseño? No hay ninguno. En cambio, sí, a los que manejamos nos echan la culpa y nos responsabilizan y somos los culpables. Y nos dicen, lo que pasa es que los choferes tienen que manejar bien. No es que los choferes tienen que manejar bien, las vías no nos permiten manejar bien. Pregúntenos a los extranjeros que manejan en Inglaterra, Alemania, España, y vienen acá, ¿cómo tienen que manejar? A los salvajes, porque tenemos que acostumbrarnos a la ley de la selva en la cual estamos inmersos. Quiero hacer con esto constancia de que no es solamente el problema de que los peatones no sepan conducirse, que los conductores no sepan conducirse, sino que la autoridad es gravemente responsable porque no ha hecho la fiscalización necesaria en muchísimas cosas de diseño vial para que sea un diseño vial amigable y como corresponde. Se está construyendo ahora, yo no sé si ya se construirá por construirse, bueno, ahí tenemos al lado izquierdo otra vía, una vía de Surco, donde han cancelado simplemente un carril vehicular, y tenemos en otro lado una bajada en una curva, 3 carriles que se juntan con 3 carriles. ¿Cómo hacer? O sea, eso viola todas las normas del reglamento de tránsito y las normas internacionales de seguridad vial. ¿Y quién lo hace? El Estado. ¿Quién lo permite? El Estado. ¿De qué estamos hablando?
¿Cómo podemos autorizar una construcción de esta naturaleza? Hemos hecho la construcción de la Costa Verde desde la gestión municipal del pasado. Esa avenida es un peligro, no tiene una vía de despeje. La norma de seguridad vial del Ministerio de Transportes habla de vía de despeje. ¿Quién del Ministerio de Transportes se ha ido y se ha enfrentado digamos, al despacho municipal o a quien le corresponde a la autoridad decirle, usted no puede hacer esa vía de esa naturaleza? Todo lo que es el mar para nosotros, no, ahora es una autopista. Y una autopista con carriles angostos. Y que no, si alguien se mueve, simplemente se choca con el otro, porque el otro no tiene posibilidad de zafarse, de salirse de la vía. Y se construyen, por eso las vías encajonadas, como son encajonadas, se construyen con 1,20 m o espacio hacia la izquierda y hacia la derecha, para que los vehículos puedan movilizarse en caso de que haya un accidente. Acabo de regresar de Guatemala. Sonaba la ambulancia, lo escuchaba yo al bombero, sonaba la ambulancia y los carros empezaban a abrir. Y dije, ¿por qué salen acá y no salen en el Perú? Ah, porque hay espacio. Porque aquí las vías no nos permiten en muchos casos el espacio. Y los vehículos en plena carretera se empezaban a abrir, se paraban, salían a la izquierda y pasaban. Y son latinos como nosotros. O sea que sí podemos hacerlo. Es simplemente cuestión de avanzar en los temas de diseño vial. Este semáforo, quiero que lo vean. Miren, está en rojo para girar a la izquierda o girar a la derecha. Paso al siguiente. Una camioneta empieza a avanzar, está avanzando con el semáforo en rojo, sigue avanzando, los ciclistas incluso pasan, y otro vehículo pasa por ahí, la bicicleta pasa por ahí, y llega al final. Quiero hacerles una pregunta. Y ahora el semáforo ahí se pone en verde, ¿no? Y gira el vehículo donde le corresponde, luego en ámbar. Quiero hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes vio el error en el semáforo? ¿Cuál es el error en el semáforo? Una misma luminaria se convierte la flechita de rojo, amarillo, a verde. O sea, mejor pongamos los semáforos con una sola luminaria. Rojo, verde, amarillo. Punto, se acabó. En Estados Unidos se permite a los daltónicos manejar. ¿Saben cuál es el porcentaje de daltonismo que tenemos en el Perú? Los hombres, lamentablemente, lo padecemos en mayoría, 10%. Mujeres, 2%. En Estados Unidos se permite manejar los daltónicos. ¿Saben por qué? Porque están la luz roja en su lugar, la luz amarilla andan en su lugar y la verde en su lugar. Vayan por la avenida de Arequipa. Le han puesto ahora semáforos horizontales, hace tiempo, ¿no? Y algunos sitios están como mejor les parece, como le gustó, pues luego hay que hacerle mejor un colorcito de otra manera para la derecha, para que quede mejor. Los giros a la izquierda, las flechas están mal ubicadas. Todo eso significa la necesidad de generar realmente una preocupación por el tema de la seguridad vial. No sé cuánto tiempo tengo ahorita. Bueno, en materia de carreteras, tenemos que hacer lo que se llaman vías indulgentes. Las carreteras son sumamente peligrosas. La carretera central está abarrotada. Tenemos que preocuparnos de hacer un ferrocarril, de que ese ferrocarril realmente llegue a ser el túnel trasandino y mandar, digamos, toda la carga por tren. No podemos estar mirando de espaldas al tren, que es una solución para la serranía. Es más, las curvas que tenemos en la carretera no permiten tener el desplazamiento de camiones de tantos ejes. O sea, no hay forma. Si abren a la izquierda, se abren a la derecha las curvas. Los semáforos, además, cuando se han instalado en la ciudad de Lima, el ámbar, por norma, tiene que tener 3 segundos, mínimo. Y eso implica accidentes. Están probados las normas en Estados Unidos, como estudios que se han hecho, o en Europa. Y aquí no tienen a 3 segundos, tienen 2.8, 2.7. Y dice que lo compensan con el rojo que ponen en las intersecciones. No se puede hacer eso. La norma es una y tiene que cumplirse. Mínimo 3, máximo 6, de acuerdo a la inclinación de la vía, la velocidad de los vehículos que se permitan. El diseño en nuestras ciudades no es un diseño familiarizado para los peatones. Si nosotros queremos... Los también automáticos, no importa. Nosotros no estamos otorgando la seguridad al peatón y la estamos otorgando al ciclista. Hoy en día estamos viendo incluso, y lo veo cada rato, ciclistas que van contra el tráfico, ciclistas que se mueven como mejor les parece, motociclistas que entran por cualquier lado. La solución que nosotros vemos como Asociación Cruzada Vial es que alguien tiene que liderar, tiene que ser una autoridad que lidere esto. Uno de los problemas graves que veo en este tema es que, a diferencia de ciudades como La Paz, Buenos Aires, Santiago de Chile, Quito, Ciudad de Guatemala, Sao Paulo, Brasilia, Madrid, Londres, ¿saben cuántos alcaldes tiene cada ciudad? 1. Aquí tenemos un alcalde y en Lima tenemos más de 42.
Entonces estos 42 no se ponen de acuerdo, cada uno pone un semáforo, pone su señalización, pone sus normas como mejor le parece, hace la ciclovía que quiere, la pinta del color que mejor le gusta, y la ciudad es totalmente desarmónica. Lo que hacen estas otras ciudades es, tienen un alcalde para toda la ciudad y él tiene a sus representantes. Me parece mucho más lógico. No sé, tendría que haber un cambio constitucional para cambiar esa situación, pero por lo menos quitarles algunas facultades a los alcaldes distritales y que las tenga la provincial, porque no lo tiene forma de controlar. Para terminar, el diseño de la Costa Verde. 12 municipios tienen que hablar sobre la Costa Verde. No podríamos ver solamente uno y hasta ahora no lo solucionamos. Y estamos dándole la espalda al mar. Pero entonces, con esto quiero decirles, si tenemos que crear esa autoridad, lo que tenemos que hacer es darle la responsabilidad y el empoderamiento al Consejo Nacional de Seguridad Vial. Será una autoridad que dependa de la presidencia del Consejo de Ministros y que tenga el liderazgo para que todos cumplan realmente. Una especie de SAR, una organización que les diga a todos los demás cómo tienen que hacer. No solamente existiría en el Perú, existe en Chile, existe en Argentina, existe en otros países. Gracias. Adrián, más bien gracias a ti. Ha finalizado el tiempo de esta primera intervención y supongo que don Pere Navarro, que ha tomado nota y escuchado con bastante atención el diagnóstico y las propuestas, y que conoce muy bien nuestra realidad, podrá hacer un apretado resumen de esto. En primer lugar, me recordaba como si estuviera en España, muy autocrítico, de lo nuestro. Pero es verdad que la autocomplacencia es el primer paso para la ineficacia. Nadie puede estar satisfecho de cómo funcionan las cosas. En segundo lugar, me da la impresión de que, o tengo la impresión de que al final tiene las normas, la ley, pero no acaba de funcionar. Hablaba de la fiscalización, de que las cosas funcionan. No, si lo tenemos regulado, lo de las licencias, sí, pero no nos funciona. No, pero si tenemos regulado todo el tema de las multas y las sanciones, pero empiezas a hablar de, sí, pero no nos funciona. Quizás habría que hacer un esfuerzo para que funcione lo que hay. No sé si me explico, que todo hay que actualizarlo y renovarlo, pero ojo con empezar a hacer cosas si luego no van a funcionar. ¿A dónde quiero llegar? La fiscalización. Es muy importante el papel de la administración, es la fiscalización. Cuando se hace algo, tiene que estar bien estudiado, pero tiene que tener continuidad. Y continuidad quiere decir fiscalización. Fiscalización quiere decir garantizar que haya unos mínimos de rigor en el funcionamiento de las cosas. La carretera sí, es verdad que hay que hacer nuevas infraestructuras, claro que hay que hacerlas, pero veo que habla mucho de la ciudad, de que el gran reto lo tienen en la ciudad, lo tienen en el ámbito urbano. Veo que están hablando de pasos a distinto nivel, de escaletres, de infraestructura y demás. Yo les diré que en Europa lo hicimos, le llamamos escaletres, pasos a 2 y 3 niveles también. No queda ninguno. ¿Por qué? El ciudadano, el vecino de la zona, nos montó un movimiento de rechazo y de protesta, porque aquello tenía un impacto visual y acústico que afectaba la calidad de vida, y aquello nosotros ya a alto nivel hacemos. Si lo hacemos por debajo. Alguien ha dicho una frase, el automóvil puede bajar y subir. Ojo, al peatón, hacerle subir las escaleras, el tema es mucho más duro. Nosotros así lo hacemos, claro, hemos bajado muchas cosas en el auto dentro de la ciudad, porque para mantener al peatón a nivel. Es decir, en un momento dado tú tienes que, una duda, y dices, bueno, alguien tiene que estar a nivel, es el peatón el que tiene que estar a nivel, es una cuestión de prioridades. El vehículo lo haces pasar por debajo y no pasa nada. Claro, hacer pasar al peatón, subir por aquellas escaleras, luego nos quejamos de que hay atropellos, pero es que es muy duro todo aquel itinerario. Y al final, aquí también me da la impresión de un poco por donde estamos en Europa. Aquí están hablando de esto, bueno, paso de distinto nivel, tengo que ampliar la capacidad, en fin, 4 días, que si puedo le voy a ampliar 2 días más tarde. En Europa llegó un momento en que dijimos no podemos ampliar la capacidad de entrada para los autos dentro de las grandes ciudades. No cabe. Descubrimos que contra más autovías hiciéramos, contra más carriles diéramos, más autos nos entraban. Y teníamos un problema de autos, con lo cual a partir de aquí, claro que aumentamos la capacidad para el transporte público. Sí, claro que hay vías reservadas para el transporte público, claro que se invierte en ferrocarril, en coche compartido y demás, pero no en
la discusión sobre más vías, más amplitud y crear nuevos para el acceso de autos en la ciudad, esto se superó. En estos momentos no está aquí el debate. El debate está en la movilidad, lo decía, en las diversas formas de desplazarse, está sobre todo, desde luego, el transporte público, ha estado y estará, está otra vez, está en el peatón, está volviendo al desplazamiento a pie. No por el peatón, pero por lo que supone de calidad de vida para la ciudad. Es decir, la acera, que es el espacio reservado al peatón, ¿cómo lo tenemos de obstáculos? ¿Cómo lo tenemos de malas condiciones? Entonces se considera que un gran motor de transformación de la ciudad a favor del ciudadano es preocuparnos por este espacio público de los desplazamientos a pie. Y eso la bicicleta, pues la bicicleta ahora está de moda. Y estamos haciendo carriles bici, yo creo que más de lo que sería razonable hacer. Pero bueno, la bicicleta es importante por lo que representa. Representa una nueva forma y modo de entender la movilidad en las ciudades. De todas formas, acabo de que están, la impresión, Dios me libre de venir aquí a decir lo que han de hacer, pero hay 3 o 4 datos que sí que me llaman la atención. Primero, que el presidente de la República inaugure un foro sobre seguridad vial, no pasa en ningún otro país. Ojo, atención, esto da es un activo, un poco de la sensibilidad o de la prioridad política que puede tener el tema. Segundo, veo que hay un debate abierto sobre el Consejo Nacional de Seguridad Vial, sobre la institucionalidad, sobre si la gente y demás están en el buen camino. Están en el buen camino. En Latinoamérica lo que nos dimos cuenta, los que trabajamos en seguridad vial, es que al final el problema no era en el plan, era en quién tenía que aplicarlo, era en la institucionalidad, era en la organización que tenía dentro de la administración. Y a partir de aquí han ido saliendo las agencias. Dicen que ponen en marcha el Observatorio de Seguridad Vial para mejora de los datos. Enhorabuena, es un paso en el buen camino. Les digo que están también con todo el debate sobre la fiscalización, las multas, que se paguen, y que darle rigor y seriedad un poco al sistema. Y por último, lo que sí veo es una sociedad civil comprometida. A ver, ¿cómo se lo diría? Esto de los accidentes de tránsito es demasiado importante para dejarlo solo en manos del gobierno. Es decir, aquí el papel de todos ustedes y de la sociedad civil es fundamental. ¿Su papel cuál es? Presionar, que es de alguna manera lo que está haciendo. Don Pérez Navarro, muchísimas gracias. Tenemos poco tiempo. Yo me permito conceder 2 minutos a cada uno de nuestros panelistas para que también puedan complementar aquellos aspectos que, a la luz de lo mencionado por el señor Navarro, puedan ilustrarnos también. Eduardo, por favor. Gracias. Evidentemente, el tema de fiscalización es muy importante. Y también traer la tecnología a la fiscalización, ¿correcto? Si bien es cierto, Perú está un poco relegado de la tendencia mundial a nivel de, digamos, le llaman sistemas inteligentes de fiscalización. Ya venimos trabajando en conjunto con el MTC, ya existen planes pilotos de pórticos donde, además de determinar la velocidad a la que van los vehículos, me refiero a pórticos en carretera, ¿no? En los principales puntos negros, además de, lo decía, como la velocidad a la que van los vehículos, también va de la mano con el hecho de que se identifique pronto. Existe una gran problemática, quizás los señores presentes que están más comprendidos en la materia, a nivel de procedimiento de material funcionador. Las notificaciones tardan muchas veces, aunque ustedes no lo crean, 1 año en llegar al supuesto infractor, ¿no? Entonces la notificación electrónica puede ser una herramienta muy efectiva para ello, ¿no? Y bueno, finalmente, reafirmar el compromiso de Sutran por seguir velando y luchando por un transporte seguro y de calidad para los usuarios. Muchas gracias. Y la SUNAT nos notifica con efectividad, ¿por qué no lo puede hacer Cositran? Muchas gracias, Eduardo. Raúl Solórzano. Bueno, quiero cerrar mi participación y analizar los aspectos de la seguridad vial que debemos tener en cuenta. Hemos visto un aspecto de infraestructura, el diseño geométrico, señalización, semaforización. Tenemos un aspecto de autoridad. Ya hasta cuándo vamos a esperar. Necesitamos como país una autoridad.
que sea responsable de administrar este sistema de gestión de seguridad vial. Mientras no tengamos autoridad, vamos a seguir pasando los días, pasando los años y no vamos a solucionar nada. El tercer punto es las normas legales, que hay que cambiarlas. Como ya hemos visto en los comentarios, ¿no? Cada uno hace el diseño que quiere a nivel que le corresponde, desde distrital, provincial y regional. Por eso es importante darle esas herramientas al Consejo, a esta autoridad que tiene que ser el Consejo Nacional de Seguridad. Esos son los lineamientos que ya las Naciones Unidas ya ha definido, ¿no? Y creo que en Sudamérica somos uno, no sé si me corrigen, creo que somos uno de los países que todavía falta asignar nuestra autoridad. Y el tercer punto ya viene a ser el usuario, ¿no? Ahí estamos comprometidos todos. Ahí tenemos que trabajar todos. ¿Ya? Yo he aprendido mucho, ahora estoy usando bicicleta, estoy caminando y me doy cuenta cómo está nuestra infraestructura vial. Por eso es un compromiso de todos y que Dios nos bendiga para este cambio que todos queremos. Muchas gracias. Gracias a ti, más bien, Raúl. Finalmente, Adrián Revilla, 2 minutos, por favor. Los Estados Unidos logró cambiar su tema de tránsito y seguridad vial bajo 3 premisas. Una era todo lo que tiene que ver con ingeniería, poner todo lo que tiene que ver con diseño, etcétera, de las vías. Segunda, la preocupación en educación vial. Y tercero, la fiscalización. Sin esas 3 cosas, el sistema no va a cambiar. Nosotros estamos preocupados en este momento por el tránsito. Bueno, varios países lo tienen. O sea, como bien se ha dicho, las políticas no pueden ir para mayor cantidad de espacio en los vehículos, porque eso va como el gas. O sea, cuanto más espacio para los vehículos, mayor cantidad de vehículos voy a tener que poner, o van a entrar. Lo que tengo que preocuparme es del transporte masivo, urbano, o de interurbano, lo que sea, transporte masivo, eso es lo importante. Hacia ahí tiene que ser dirigida la política. En materia simplemente de diseño vial urbano, ¿y por qué nos preocupamos más por la ciudad que la carretera? Porque curiosamente en las ciudades muere más gente que en las carreteras en nuestro país. Entonces eso es la gravedad del asunto. Un detalle adicional. Ustedes han visto que hay una obligación de prender las luces, ¿no?, en las carreteras. Ese prender luces en las carreteras ha venido de Canadá y otros países que lo usan de esa manera. Pero curiosamente en nuestro país la mayor cantidad de accidentes se producen de noche. O sea que las luces en el Perú no sirven de nada. Es un tema en bastante discusión. Si nosotros quisiéramos agilizar simplemente el tránsito urbano, corrigiendo intersecciones y donde se detienen los vehículos para recoger y bajar pasajeros, incrementaríamos la velocidad en 40%. Simplemente con eso, con medidas de bajo costo, como dijo generalmente. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y si estuviéramos cumpliendo los estándares de seguridad vial que tiene Estados Unidos, el número de fallecidos en nuestro país no serían 4.000, serían 105. O sea, lo que tenemos que hacer es mucho. Muy bien, Adrián. Muchísimas gracias a Eduardo Burga, Raúl Solórzano, Adrián Revilla y por supuesto la intervención del señor Pérez Navarro. Un gran aplauso para ellos por esta extraordinaria mesa redonda. Muchísimas gracias por su participación.